En Lucas capítulo 9, versículo 62. ¿Lo tiene? Si no, aquí está en la pantalla, pero nos ponemos de pie para leerlo. Dice la palabra: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Puede leerlo conmigo? Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, de haberte alabado, de bendecir tu nombre, Señor. Hoy queremos, Señor, reflexionar sobre la palabra y sobre nuestra vida, que se haga vida en nosotros, Señor, tu palabra, y que tu nombre sea glorificado en la vida que nosotros tenemos. Señor, ayúdanos para hacer tu voluntad, para no desviarnos ni perder lo que tú nos vas dando, las cosas que tú vas poniendo en nuestra vida, Señor, que la podamos hacer vida, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que no nos equivoquemos, que no perdamos lo que tú nos das, y que no se caiga a tierra nada, Señor, de las bendiciones que tú tienes, sino que nosotros las podamos retener para administrarlas para tu gloria, usarlas en nuestra vida, y que tu nombre así sea glorificado. Ayúdanos en esta reflexión del día de hoy para entenderlo así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Israel, el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios? Israel lo sacaron de Egipto. En Egipto estaba la esclavitud, estaba el pecado, estaban ellos atormentados, y así Dios nos sacó de una vida de pecado, de una vida de estar lejos de Dios, para tener una comunión con Él. Y dice la palabra de Dios que después de andar por mucho tiempo en el desierto y pasando muchas cosas, Israel llegó a un punto donde no había vuelta atrás. Y la madurez espiritual, la madurez en la vida cristiana, así es. Llega un momento en que tú enfrentas ciertas situaciones y te maduran, y no hay vuelta atrás, porque nosotros no somos como los que regresan atrás, sino como los que van hacia adelante. Así el pueblo de Israel cruzó primero el Mar Rojo, y después fue madurando. Eran unas personas como niños, tenían envidias, tenían situaciones de murmuración, tenían situaciones donde había pecado, donde hablaban en contra de Moisés, donde ellos también se peleaban, se dividían, y Dios les enseñaba muchas cosas, hasta que llegó un momento en que ya necesitaban entrar en otra etapa. Y fue cuando estaban enfrente del río Jordán. Moisés había muerto y Josué iba a tomar el mando para que entraran en la tierra prometida. Ya no habría nube de día. Ellos andaban en el desierto, pues no es muy cómodo, pero Dios les hacía un poco más cómodo la travesía, porque en el día había una nube. ¿Cuántos han estado en el solazo y de repente se nubla tantito, o pasa una nube y dicen: ay, yo me quiero ir aquí con la nube, ¿verdad? Ellos andaban abajo de una nube. En la noche que hacía frío, esa nube se convertía en una columna de fuego, de manera que ellos estaban cuidados por Dios. Ellos no tenían que buscar el maná, la comida, sino que caía del cielo, y ellos simplemente recogían el maná y andaban por el desierto vagando. No tenían mucho propósito, sino que prosperar en el sentido de madurar. Madurar en la vida es prosperar. Madurar en la vida es empezar a no perder lo que Dios te va dando. A veces perdemos lo que Dios nos da porque nos distraemos. Una de las cosas que afecta más difícil de ir en contra de eso es algo que está en nosotros, se llama nuestra carne. Y cuando nosotros reprendemos al diablo, el diablo se va. Cuando reprendemos al pecado y al mundo, que Jesús venció todo eso, no hay ningún problema. Pero cuando la carne la enfrentamos, ahí está el problema. Porque no es un enemigo que esté afuera y que podamos decir: vete.
La carne está con nosotros. Y es el enemigo más difícil porque está con nosotros. Y si nosotros hacemos caso a los deseos de la carne, entonces vamos a estar mal. Cuando menos lo esperes, la carne va a estar ahí. Cuando estés espiritual, cuando vengas del retiro, cuando vengas de estar en la presencia de Dios, cuando todo esté feliz y el diablo haya sido reprendido y haya sido derrotado y esté ahí triste porque no pudo contigo, entonces vas a encontrarte con un momento de situación que, como no pudo contigo el diablo, va a traerte otras personas con las que sí de alguna manera pudo, porque andan en la carne. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios 5:11, que no viene aquí, cuando Pablo les recomienda, no les digo que no se junten con los borrachos, con los fornicarios, no se junten con ninguno que, llamándose hermano, hace todas estas cosas, una serie de pecados y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser luz de las personas que no conocen a Cristo. Pero habrá personas que están decepcionadas de la vida cristiana porque ellos se sienten mal, porque no quisieron dejar el pecado, porque no quisieron seguir consejo, porque simplemente ellos quieren hacer las cosas a su manera. Y entonces buscan la manera de justificar su conducta a través de hablar de las personas que sí están buscando a Dios. Y te van a venir a tratar de quitar el gozo. Eso, una de las cosas que siempre ha habido en la iglesia, desde que la iglesia inició hasta que la iglesia terminó en hechos, porque la iglesia no ha terminado en la realidad, todavía estamos aquí. Pero siempre, siempre, siempre hay personas. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Y la iglesia tiene carne. ¿Cuántos saliendo de aquí van a comer? Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está bien, no solo de pan vivirá el hombre, pero tampoco de pura palabra. Vamos a comer. Y entonces, eso que alimentamos es la carne. No está mal cuidar la carne. Lo que está mal es hacerle caso a los deseos de la carne. Cuando alguien está haciendo caso a los deseos de la carne, empieza a quitar o empieza a perder todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios va haciendo. Y por eso es que a veces estamos vuelta y vuelta, vuelta y vuelta en situaciones y volvemos a caer y volvemos, porque necesitamos nosotros ir hacia adelante sin voltear atrás, que nada nos distraiga. Antes de entrar a la tierra prometida, ya Dios les había dado la victoria. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y abrió aquel río, lo abrió para que pasaran en seco. Y detrás de ellos el río se cerró otra vez, de manera que no había manera de voltear atrás. Y si pudieran cruzar el río de alguna otra manera, no sé quién pueda cruzar ríos, pero así es, entonces de nada les iba a servir, porque ya no había nube, ya no había maná, ya no había nadie que los guiara en el desierto. Había que madurar, había que salir adelante. Y dice la palabra de Dios en Josué capítulo 5, que Dios les había dado ya la victoria por lo que ellos hablaban y oían, ¿no? Dice: cuando todos los reyes de los amorreos, ellos iban en contra de esos enemigos, estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron, repita conmigo la palabra, oyeron, dice, cuando oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, dice que desfalleció su corazón, que de repente se asustaron, como que la sangre se les bajó hasta los pies y les temblaron las piernas. Eso quiere decir desfallecieron. Y dice que desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de Israel. Se desanimaron porque venía el pueblo de Dios, porque se oyeron que venían con Dios, y eso desanimó terriblemente al enemigo. Y la primera ciudad que tomaron, ya lo hemos hablado, se llamaba Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad grandísima,
Una ciudad donde Dios ganó la victoria para ellos y ellos solamente participaron siendo obedientes. Y dice la palabra de Dios que una de las solicitudes, fíjese bien, una de las cosas que les pidió Josué al pueblo, ¿sabe qué fue? Vamos a leerlo en Josué capítulo 6, versículo 8. Dice, cuando iban a tomar Jericó, vamos a dar vueltas, vamos a ir, vamos a tocar la trompeta, vamos a hacer un gritadero y Dios va a darnos van a caer los muros, Dios nos va a dar la ciudad, nosotros vamos a tener a Dios de nuestra parte. Ellos ya nos tienen miedo y eso que ellos tienen toda la ventaja, pero hay algo que Josué les pidió. ¿Sabe qué les pidió Josué a ellos? Les dijo, pueblo de Israel, calladito, te ves más bonito. Bueno, no le dijo así, pero dice que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y luego dice que los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba atrás del arca de las bocinas y sonaban continuamente. Ellos iban alabando a Dios, ellos iban dándole gloria al Señor. Y dice, los hombres armados iban delante. Dice el versículo 10 que Josué mandó al pueblo diciendo, ¿qué? Vosotros no gritaréis, no se va a oír vuestra voz, no saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga. ¿Por qué? ¿Por qué Josué nos calla? Pues no vamos oyendo la bocina, no tenemos chance de hablar. Qué mala onda Josué, o sea, líder tan tremendo. ¿No te ha tocado pastores que son así medio? Pues no, ¿verdad? Nomás me conoces a mí. Pero hay gente que dice, oye, este pastor es bien terrible. Una vez le hablaron a un pastor, le dijeron, pastor, es que quería invitarlo porque el sábado cumplo años. Y el pastor le dice, ¿y con permiso de quién cumple años usted? ¿Verdad? Es tremendo, hay pastores así. Pero cuando un pastor de Dios, cuando un líder de Dios te dice algo que Dios le dijo, es por algo. Y aquí Josué les dijo, calladitos, no van a hablar, vamos en guerra, vamos a tomar a Jericó. Y nadie va a hablar, nadie va a decir nada, menos gritar. Y entonces cuando yo les diga, vamos a alabar a Dios juntos, vamos a gritar, la música no se va a parar, los sacerdotes van a ir tocando la bocina, la alabanza no se va a parar. Pero cuidado con decir una palabra. ¿Por qué? La promesa está clara. Lo que se oye de Dios puede ser poderoso. ¿Cuántos saben eso? Cuando tú escuchas la voz de Dios, hay poder en la obediencia a la palabra de Dios. Lo que se oye de Dios es poderoso. Si tú crees eso, vas a tener la victoria, vas a evitarte muchos dolores de cabeza. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 23, fíjate, ellos habían oído de Dios, hasta los impíos. El pueblo enemigo oyó que Israel venía con Dios y temieron. Y entonces se cumplió la palabra que desde Éxodo capítulo 23, versículo 27, Dios les había dicho cuando salieron de Egipto. Ellos nada más tenían que obedecer y creerlo. Y les dice, yo enviaré mi terror delante de ti. O sea, tú vas a ir, pero delante de ti, donde tú vas a tomar la tierra, van a tener un terror, no nada más un miedito. Van a tener terror de ti. Y voy a consternar, voy a transformar a los pueblos para que te reciban y tú simplemente llegues teniendo la victoria. Dice, voy a consternar a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. O sea, la victoria ya está en oír la palabra de Dios. Si la oyes tú, también la va a oír el enemigo que vas a tomar y no va a haber manera de perder. Pero tenemos que seguir las instrucciones. Sin haber siquiera empezado la batalla, sin todavía ir a la batalla, ellos ya en los corazones de los enemigos, ya había ganado Dios la guerra. Ya ellos tenían un terrible miedo. Y Dios había preparado
las cosas por el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es más grande que el tuyo. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene un propósito que a veces nosotros no entendemos y nosotros, ¿sabes?, no tenemos que entenderlo. El pueblo de Israel no sabía por qué le decían que no hablara, pero Dios sí sabía. Josué no sé si sabía, por lo visto no. Lo que pasó después, tomaron Jericó, Dios les ayudó desde siempre. Cruzaron el Jordán, la fama que ya tenían, que Dios con ellos hizo que esa gran ciudad tuviera temor. Cuando tienen temor ya está perdido, ¿no? Y dice que se circuncidaron antes de ir a la guerra por mandato de Dios. Quiere decir que restablecieron el pacto con Dios porque habían olvidado el pacto de Dios, pero ellos se volvieron a restablecer con Dios una relación de pacto y empezaron a tener una relación con Dios ya preparados para ir a la guerra, ya preparados para tomar lo que Dios quería que tomaran. Pero el propósito de Dios es glorificarse Él. ¿Cuántos saben que hay que darle a Dios el primer lugar? El primer lugar siempre tiene que ser para Dios. El problema es cuando yo me pongo en primer lugar. Mi carne dice, te lo mereces. Mi carne dice, tú vales. Mi carne dice, tú. Y sí es cierto, tal vez vales. Vales mucho, vales la sangre de Cristo, pero no vales más que Cristo. Y hay que darle su primer lugar al Señor para que después nosotros estemos bien. Si nosotros robamos a Dios su primer lugar, cuando yo me pongo en el lugar de Dios, eso es robarle a Dios el primer lugar. Y hay gente así. Mientras van cambiando las personas, Dios da la oportunidad una y otra vez de entender esto. Generalmente llegamos a la iglesia y no entendemos que Dios tiene el primer lugar, pero lo vamos entendiendo, ¿no? Con el tiempo Dios va cambiando las cosas. Para no robar. Dios no quiere que robemos. ¿Qué voy a robar? Si yo doy diezmo, yo trabajo, yo no agarro nada prestado de nadie, yo no estoy robando nada, pero podemos robar a Dios su primer lugar. Quitarle a Dios su primer lugar es algo terrible. Y ellos le habían robado su primer lugar a Dios, por eso es que restablecieron el pacto con Dios, para que Dios estuviera otra vez en primer lugar. Ellos dejaban en esa circuncisión simbólicamente la vieja naturaleza para poder entrar en el camino de Dios correcto, y se hicieron, dice, cuchillos afilados. Y ¿cuál es tu cuchillo afilado? ¿Qué es lo que va a servir para quitar lo malo en tu vida? La palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios nos van enseñando qué quitar y qué dejar. Y entonces la espada, la Biblia, la palabra de Dios. Ahorita acabamos de decir, cuando escucho la palabra de Dios, hay poder en eso. Si yo escucho la palabra de Dios, puedo estar años escuchando la palabra de Dios y no hago nada de lo que dice, de nada sirve. Pero cuando la palabra de Dios empieza a hacer algo en mí, empieza a partir mi carne, empieza a quitar lo malo, empiezo a participar de la nueva naturaleza. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban preparando para ir a Jericó, todavía no estaban yendo, allá estaban ya perdiendo, ellos ya tenían miedo, y ellos estaban acá arreglándose con Dios. Entonces dice que se apareció un personaje, un príncipe de Jehová, así dice la palabra de Dios. Él era Jesucristo, y dice que Él dejó claro el propósito que Dios tenía. En Josué capítulo 5, versículo 13, dice que estando Josué cerca de Jericó, ya iban a la batalla, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, un varón de guerra. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de los del mundo o eres de los de la iglesia? ¿Y sabes qué le dijo? La respuesta es muy reveladora. Ni de ti, ni de ellos. No estoy de tu parte, Josué. No estoy de parte de los de Jericó. ¿Sabes de parte de quién estoy? Dice, él respondió: no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que si Josué, que si la iglesia, que si las personas están en el propósito de Dios, entonces el príncipe de Jehová va a estar conmigo. Pero si yo no estoy en el propósito de Dios, aunque yo diga que soy cristiano, aunque tenga a Cristo en mi corazón, eso no quiere decir que Dios va a pelear conmigo, porque yo no voy a pelear con Dios. Porque yo necesito alinearme a Dios y Dios no se puede alinear a mí. ¿O cuántos creen que Dios va a cambiar para ser como tú? No es así. Y entonces le dijo inmediatamente Josué, postrándose su rostro en tierra, yo te adoro. ¿Qué dice mi señor a su siervo?, le preguntó. Y ahí empezó ya Josué a ponerse en línea. Por eso la batalla de Jericó fue un éxito. Y también fue un éxito porque todos estaban calladitos. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en la carne de las personas, en la tuya y en la mía, y en la de todos los demás, que se llama murmuración. La murmuración es algo que nos sucede a todos. Si tú dices que no has murmurado nunca, entonces pues yo no te creo, pero te respeto, ¿verdad? Yo no puedo creer que alguien no haya murmurado jamás, que nadie haya ofendido, o que alguien nunca haya ofendido. Eso es imposible, dice Santiago. Todos nosotros ofendemos muchas veces. Entonces, ¿quién puede quejarse de alguien que murmura? Nadie. No puedo ir en contra del murmurador, porque algún día yo también lo hice. Lo que tendré que hacer es orar para que se pare la murmuración. ¿Por qué? Porque la murmuración es algo que afecta a tu casa, es algo que afecta a tu vida, es algo que afecta el propósito de Dios en tu vida. Y por eso es que Josué dice, todos calladitos. Sabemos la historia, que cuando estaban ellos ganando Jericó, cuando estaban peleando en esa batalla, dice que había una persona que se llamaba Acán. ¿Se acuerdan que hablamos de él? Y esa persona cayó en pecado. Esa persona tenía algo oculto y nadie se dio cuenta de lo que pensaba Acán. Nadie se dio cuenta de lo que vio Acán. Dios había dicho, todo lo que hay en Jericó es mío. ¿Cuántos saben que hay que darle lo primero al Señor? Las primicias a Dios. Eso es de Dios. No quería decir que no iba a haber nada para el pueblo, porque había otros pueblos como Jai, como todos los demás, donde Dios les iba a dar riquezas y les iba a dar botín, pero Dios quiere siempre el primer lugar. Pero Acán vio cosas que había ahí que codició. Y dice el capítulo 7, versículo 1 de Josué, que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, algo que está mal, de acuerdo a la ley. Y dice, todo lo que está ahí, no lo toques porque es maldito. Así dijo el Señor. Pero Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir Acán? Acán quiere decir perturbador, el que trastorna, altera, desconcierta, aturde. Ese es transformado, pero no de acuerdo a Dios. Ese es un transformado al contrario. ¿Cuántos han oído cosas que de repente perturban, que dan miedo, que te sacan de balance, que te ponen a orar? Y es que Acán es algo así. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando robas el primer lugar a Dios. La intención de Acán no era afectar al pueblo de Dios. Acán no quería que Israel perdiera. Acán no venía a robar al pueblo. Eso era de los muertos de Jericó. Nadie se va a dar cuenta, fíjate el engaño del diablo. Tómale del anatema. Nadie se va a enterar. Pero estaba robando a Dios. Y la verdad es que rompió el pacto que habían hecho con Dios en Gilgal.
Y fue en contra de la palabra de Dios por no escuchar lo que Dios quería. Y ¿a cuántos se les ha ocurrido? Nadie se va a dar cuenta, todo el mundo lo hace. ¿O es normal? ¿Qué tiene que Dios dijo esto? Pues aquí se va a quedar, yo lo llevo. Y dice que Josué mandó al pueblo decir: nadie hable, nadie diga nada. En la batalla vamos a ir hasta el final. ¿Qué hubiera pasado si Josué no dice eso? ¿Quién sabe cuántos Acanes se hubieran surgido? Porque Acán tenía en su mente algo. Y Acán no andaba diciéndole: oye, ¿y qué pasaría si nosotros agarramos de las cosas que despojemos a los? Pues ya van a estar muertos. Ni modo que se quejen. Ni modo que vengan con el chisme con Moisés. Ellos no ven, no oyen, no caminan, ya no van a estar muertitos. Nos agarramos todo el oro que podamos, agarramos los vestidos. Nadie se va a dar cuenta. Imagínate cuántos Acanes hubieran surgido. Había mal en uno, había un pensar mal, pero no pudo compartirse. ¿Sabes por qué? Porque se evitó la murmuración. Porque como Josué había dicho, todos callados, pues Acán se quedó con su mal. Porque lo que se oye del diablo puede ser poderoso. Lo que se oye de Dios, habíamos dicho, es poderoso. Pero ten cuidado, porque lo que se oye del diablo puede ser también poderoso. El problema es que es para mal. Porque el diablo mata, roba y destruye. Y en realidad Acán pues se robó a sí mismo. Porque de Dios es el oro y la plata del mundo, no importa si lo tienen los de Jericó, lo tiene Israel, o lo tiene Rusia, o Estados Unidos, o Corea del Norte. No importa quién lo tenga. El oro, la plata, los países, las gentes, todo lo que hay es de Dios. Lo que Dios quiere es que le des el primer lugar. Acán se robó a sí mismo, agarrando lo que no es de él. No afectó más que a su familia, afectó su vida, afectó el propósito de Dios en él, perdió la oportunidad de seguir siendo pueblo de Dios, perdió la oportunidad de ser victorioso. Y sabes, los israelitas fueron derrotados en el siguiente ataque a la ciudad de Jai. Nadie entendía por qué. Josué preguntó la razón, le dice: Señor, ¿pero qué está pasando? Y Acán no hablaba, ya no era hora de estar callado, ya se había acabado. Y aquel seguía callado, ahora sí, asustado. Eso de que nadie se va a dar cuenta, ten cuidado, Dios siempre sabe todo lo que pasa. Dios le dice a Josué en el versículo 7, en versículo 13 del capítulo 7, levántate, Josué, santifica al pueblo. Y di: santificaos para mañana. Todavía le estaba dando un día más a Acán para que confesara, ¿verdad? Porque hay anatema, hay maldición en medio de ti. Y no podrás hacer frente a ninguno de tus enemigos en esa situación hasta que haya quitado el anatema de en medio de vosotros. Y Dios fue descartando por tribus, por familia, hasta llegar a la casa de Acán. Y en el versículo 19 dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios y dale alabanza y declárame por fin qué es lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió diciendo: verdaderamente yo he pecado, ya es muy tarde, pues ya para qué, ya te descubrieron. Y dice el versículo 21: vi, ten cuidado con lo que ves, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y lo codicié. Número 2, lo codició. Primero lo vio, luego lo codició. Y en el número 3 ya empieza el acto de pecado. Dice: y tomé eso, y he aquí está escondido debajo de mi tienda. El pecado corta el propósito de Dios. Israel nunca pudo tener toda la tierra que Dios quería darle, porque siempre estaban filisteos, siempre estaban cananitas, siempre estaban enemigos. Y de los 770,000
kilómetros cuadrados, que Dios quería darles, nada más agarraron 77,000. Fíjate, el 10%. A veces te quejas porque Dios te dice, dame el 10% y te quiere dar el 90%, y resulta que como no obedeces a Dios, te quedas con el 10% de lo que hubieras podido tener. Pero es por no quitar la carne, por no darle lugar a Dios. Primero, ver, paso físico. Segundo, codiciar, paso mental. Tercero, tomar, mala decisión. Y si nos acostumbramos a eso, se hace un hábito y ya ni cuenta te das. Tu carne funciona así y dices, yo no estoy mal. ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Y no entiendes. Dice que era como $1,200 de plata, como $22,000 de oro, lo cual suma más o menos unos $23,373,49. Fíjate, más un manto babilónico. Muy bueno el manto babilónico. ¿Para qué quieres esa mugre? ¿Cuándo te la vas a poner? Si está escondido no lo puedes usar. Pero Babilonia significa aquella ciudad donde el hombre se olvidó de Dios y donde el hombre se puso en lugar de Dios y dijo, primero yo, después yo y al último yo. El número 6 es número de hombre, pero si yo estoy primero y después yo y al último yo, entonces es un 666, donde no hay lugar para Dios. Y donde no hay lugar para Dios, ¿quién se aprovecha? El diablo, el mundo. Se pierde el propósito por andar viendo lo que no debes, por andar dando un paso mental, imaginándote lo que no debes de imaginarte y tomando malas decisiones. Son los pasos del pecado. El problema es que ya no está Josué checando que todos estemos calladitos. Y ahorita hay muchos que pecaron. ¿Cuántos pecaron? Bueno, pues como que no se animan. Yo pequé. Pues todos pecamos. Pero si yo no quiero reconocer mi pecado y decir, David está mal, Señor, te necesito tu sangre para caminar, necesito que me perdones, ofendí, hice mal, la regué. Y la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y lavarnos de toda maldad y restaurarnos y ya. Pero si no soy humilde para pedir perdón, entonces yo digo que yo soy perfecto y yo estoy bien. Y empiezo a convencer a los demás de que yo estoy bien. Entonces, ¿quién está mal? Josué, el pastor, los de la iglesia, todos los transformados que vienen del retiro están mal. ¿Por qué? Porque yo no fui transformado. Muy dentro en mi corazón hay un deseo de ser como ellos. Siempre que murmuren de ti, ten cuidado. No te vayas en contra de ellos, no los odies. El diablo quiere eso. Ora por ellos, seguramente que ellos quieren algo de ti. Ellos quieren ser como tú. Como cuando la bonita viene y todas las muchachas de la iglesia dicen, ay, esa vieja, se ve que es bien facilota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está bonita. Viene un chavo galanazo, ¿verdad? Y todos los jóvenes de la iglesia, no, hombre, se me hace que ese es medio gay. Los celos, la murmuración, así se manifiesta. Es pecado, sí es pecado. Es fruto de la amargura, es fruto de el querer un lugar que no eres tú. Tú tienes lo tuyo, ¿sabes? Tú vales. No necesitas ser como nadie. Necesitas a Dios. Y con tener a Dios tienes todo. Y así Dios, así como eres, Dios te va a usar. Así Dios te quiere para su gloria, para su honra. No tengas el problema de la murmuración. Si otros tienen el problema de la murmuración, no caigas en ese problema tú. No escuches murmuración. Ten cuidado con escuchar a los que murmuran. ¿Por qué? Porque van a decir algo del pastor que el pastor no quiere que sepa. No.
Yo te digo de una vez, yo tengo defectos. Lo único blanco que tengo a lo mejor es un saco. Y soy criticable y perfeccionable. Por eso estoy aquí, por la gracia de Jesús. Y así como yo, los ancianos, los líderes y cada uno de nosotros estamos en un proceso de perfección, donde Dios está tratando con nosotros y donde necesitamos animarnos. Es que el pastor tiene problemas. Pues eso, ya tiene 53 años con ese problema, se llama carne. Desde que lloraba porque quería el biberón. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarnos. Cuídate de la murmuración porque trunca el propósito de Dios. Si Acán tiene problemas y él no quiere cambiar, pues allá Acán. Pero qué bonito que todo lo demás del pueblo tuvo una victoria bonita. ¿Qué quiere Dios? Que tú tengas la victoria a través de cerrar tus oídos a la murmuración, a través de no afectarte por los problemas de otras personas. Si no podemos callar a todos, cuando menos no escuches a todos. Escucha la palabra de Dios, no escuches la voz del diablo, porque el diablo también tiene su poder con minúscula, pero también puede robar, matar y destruir. Y no defiendas al pastor, no defiendas a la iglesia, no defiendas nada, no tienes que defender nada. ¿Por qué? Porque no vas a escuchar nada. Mejor corta la murmuración. Es que ahí en esa iglesia una vez fueron a la casa, yo no sabía, ayer me di cuenta, ¿verdad? Fueron estaba el taller ahí de Manuel antes, hace mucho, la semana pasada. Pues ya se cambió. Pero una vez fue una persona al taller de Emanuel, que estaba en la casa de todos ustedes, que es mi casa, y le dice: es que ese pastor de MSI, no hombre, tiene una casona, es una casona tremenda con alberca. Y cuando me estaba platicando Emanuel, yo dije: ¿dónde? O sea, me encantaría, ¿verdad? Qué padre, los invito a una pool party a todos ustedes. Pero no es así. Hasta que Manuel le dice: ¿sabes dónde? ¿Sabes quién es? Yo conozco al pastor de MSI, es mi suegro. Es más, esta es su casa. Y yo creo que sí vio la alberca, es una cosita inflable de Yuya. Ahí está. Sí tiene alberca. Pero no es tan grande. Y digo, ¿cómo es la murmuración? Entonces tú lo conoces al pastor. Dice: bueno, no, mi hermano ahí una vez fue hace años, ¿verdad? Y tuvo una experiencia terrible. Pero digo, qué bonito que seas famoso, ¿no? Cuando hablan de ti, dice nuestro presidente: no importa que hablen mal o bien, la cosa es que hablen. Así dice él, ¿verdad? Yo no quisiera que hablen mal. Pero si alguien habla mal, ten cuidado de no creer todo. Y no defiendas al pastor, no defiendas a la iglesia, no defiendas nada. Más bien no caigas en murmuración porque es pecado. Quítate de eso, de ese pecado. La conclusión es que Josué, en el versículo 22, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán, que estaba escondido en su tienda el dinero, debajo de ello todo lo que tenían, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. O sea, Acán como quiera fue descubierto delante de todos y lo pusieron delante de Jehová. Y entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: porque tú nos has turbado, ahora Dios te va a turbar a ti. Pero no fue un juicio de Josué, sino que Dios es el que iba a ejecutar eso. Así que tú no tienes que arreglar la murmuración. ¿Qué tienes que hacer? No escucharla. Al final Dios sabe qué hará con ellos o con los otros, pero no nos toca a nosotros juzgar. No sé si estamos de acuerdo. Pero la palabra de Dios, aunque dice que vamos a juzgar aún a los ángeles, dice que a su tiempo lo haremos, que ahorita no tenemos que juzgar. 1 Corintios 4:5 dice: no juzguéis nada antes de tiempo, porque no sabes todas las cosas por las que pasan. Pero Dios se encargará de eso. Tú lo que tienes que hacer es quitar de ti toda murmuración,
Porque hay gente que no sabe que está haciendo mal. Está murmurando, pero no sabe que está mintiendo, por ejemplo. Se justifica con muchas opiniones. Ellos no ven su mal. Ellos están en su punto. Y solamente Dios puede sacarlos de su idea. Así es de que tú tampoco los juzgues a ellos diciendo que mal están. ¿Sabes por qué? Porque yo también puedo caer en eso y estar mal. Mejor vamos a alabar al Señor. Y que toda palabra que salga de tu boca sea de alabanza, sea de bendición, sea de gloria a Dios. Tú no puedes ir en contra de nadie que esté hablando de ti, porque sabes, el único enemigo que tienes se llama Satanás. Y todos los demás son personas que tenemos que restaurar, tenemos que fortalecer y tenemos que unirnos para reflejar a un mundo que está perdido el amor de Dios. La mentira se justifica y ellos no saben que mienten o no saben que están haciendo mal difamando, aunque no sean mentiras. El hurto también empieza cuando yo le robo a Dios el primer lugar, y es porque muchas veces yo quiero estar en un lugar que no me toca. La fornicación y el adulterio, ¿sabes? Destruyen familias, destruyen parejas, destruyen la vida de las personas. Y espiritualmente eso es lo que pasa cuando yo me pongo en primer lugar. Empiezo a destruir mi familia espiritualmente, empiezo a destruir mi matrimonio, empiezo a destruir mi vida, porque estoy en adulterio espiritual. Adulterio espiritual significa poner a cualquier cosa, inclusive a mí, en el lugar que debería estar solamente Dios. Elimina esa influencia de ti. No entres en pláticas que no te llevan a alabar a Dios. Y no hables de tu casa. Tu casa se llama MCI. Cuidemos nuestra casa. Oremos por el pastor. Oremos por los ancianos. Oremos por los líderes. Oremos por las FCs. Oremos los unos por los otros. Cuidémonos y oremos por los perdidos que necesitan que nosotros, en lugar de estar hablando de nosotros y peleándonos y tirándole. Yo nunca he visto a alguien que le dispare a su techo. Bueno, una vez yo estaba de cacería y había una rata que se metía entre una tusa, ¿no? De esas del monte. Se metía entre unos, había como carrizos y láminas, y arriba era como techo de una casa en un rancho, ¿no? Y se veía ahí la tusa. Y un amigo decía: pásame la escopeta para dispararle a esa muria que nos deje dormir. Le digo: ¿qué te pasa? Vas a agujerar el techo. Imagínate con 1 grado bajo 0 centígrado o 30 grados y lloviendo afuera y yo estoy disparándole al techo, por favor. O sea, nos vamos a morir de frío. Y así es a veces cuando nosotros murmuramos en contra de nuestra iglesia. Pues es nuestra casa, es nuestro lugar de estar calientitos, de estar buscando a Dios. Y ora por los que hablan de nosotros para que ellos también encuentren una casa bonita y también busquen a Dios. Que les vaya muy bien. Pero tú busca a Dios, tú únete. Dios quiere la unidad, ¿sabes? ¿Cómo voy a quitarme esa influencia? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Acán lo escondió y, sabes, no prosperó. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú crees que necesitas apartarte de eso, confiésalo a Dios, pídele perdón, Él te va a perdonar y ya. Otra de las cosas, número 2, sé espiritual. Acércate a Dios y aléjate de toda murmuración, porque solo no vas a poder superarlo, ¿sabes? Dice la palabra de Dios en Romanos que hay una ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la que me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Hay gente que está haciendo el esfuerzo por ya no ser carnal, por ya no pecar, por ya no hacer nada, por ya no murmurar, y no puede, cae en lo mismo, cae en el cafecito para hablar del pastor y de una bola de cosas. Pero ¿sabes cómo? No es con fuerza humana, sino es siendo espiritual. Que la música no se pare, que tu alabanza no se pare.
Ya no hables de cosas que no debes, pero alaba al Señor y métete en la presencia de Dios. Sé espiritual. Número 3, pide perdón. Pídele perdón al Señor si has caído en murmuración. Todos hemos caído. Dice Filipenses 3, versículo 2, y esto es algo que dijo el apóstol Pablo, no vayan a decir que yo lo dije. Es palabra de Dios, lo dijo el Señor. Dice: guárdate de los perros. Está fuerte la palabra, ¿no? Guárdate de los malos obreros. Guárdate de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué dice mutiladores del cuerpo? ¿Sabes qué es mutilar? Es cortar, es diseccionar, es separar. ¿Por qué dice mutiladores del cuerpo? Porque hay gente que divide el cuerpo de Cristo con su manera de hablar, de expresar sus opiniones, y no trae unidad. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hasta los mejores amigos, casi iba a decir hasta las mejores familias, hasta las mejores iglesias. Siempre que hay un chismoso va a apartarlos. Va a haber mutilación, va a haber un corte. Cuídate, cuida tu iglesia. Calladito, como dijo Josué. ¿Sabes quién dijo eso? El Señor, en realidad. Dios estaba guiándolo. Y número 4 y último. Ahora sí, es el último. Dale a Jesús el primer lugar. Es una de mentira de los pastores, ¿verdad? Ya es por último. Bueno, dice la palabra de Dios en Salmo 15: ¿quién entrará, Señor, en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará? Porque hay que estar en la presencia de Dios para poder. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas que no tienen caso, a vanidad. El que sabe amar, el que no anda diciendo cosas malas. Eso es lo que dice el Salmo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿A cuántos le dicen: no, pues sí, sí tiene sus cosas buenas, pero no sabes? ¿Verdad? Cuando digan pero no sabes, ahí le dices tú: no me interesa. Porque mal también tenía yo cosas, pero el Señor me perdonó. El Señor me dice que yo tengo que llenar mi corazón de cosas buenas. Yo tengo que llenar mi Facebook, mi Instagram. Ya no se puede ir en contra de las redes sociales. Ténganlas, pero llénenlas de cosas buenas, ¿no? Qué bonito que puedan tener versículos como este, Lucas 6:45, que dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón se postea en el Facebook. Digo, habla la boca, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, si hay pecados en mí, que puedan ser erradicados? Dile: Señor, si hay cosas ocultas, porque yo no soy perfecto, Señor, muéstramelas, Señor, y que las pueda quitar en tu presencia. Que pueda, Señor, estar en tu presencia, descubrir el pecado, reconocerlo, ser espiritual, acercarme a ti, pedirte ayuda a ti, pedirte perdón, apartarme de ese pecado y no dejar a nadie que hable mal, ni yo hablar mal. Que tengas tú el primer lugar, Señor. Al fin y al cabo, la iglesia de la que a veces hablamos mal es tu novia, Señor, soy yo. No permitas que se robe la bendición, que se mate la comunión entre nosotros y que se destruya el propósito. Señor Jesús, danos la victoria. Estamos dispuestos para buscar, Señor, ayuda de ti. Y si tengo que hablar con el pastor, ayúdame a hacer una cita. Ayúdame a hablarle por teléfono a la hermana Mónica. Necesito de ti, Señor. Quiero reconocer que necesito de ti y mostrar, Señor, que tengo ganas de
conservar lo que tú has puesto bueno en mí, quitar lo malo, conservar lo bueno que es bastante y empezar a cumplir tu propósito, Señor, para que digan de mí, este transformado está transformando también al mundo. Ayúdanos, Señor, a conservar lo que nos has dado, a no perder la bendición, a no perdernos de lo que tú tienes para nosotros, a no robarte tu primer lugar, a no robarnos nada a nosotros mismos de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Dale un aplauso fuerte al Señor porque se lo merece. Aleluya, gloria a Dios.